bienvenidos a nuestra sección de consultorio jurídico online. Como todos los viernes, tenemos temas muy interesantes que vamos a trabajar y desarrollar con los doctores que siempre nos acompañan en este día. Y bueno, el día de hoy es una invitación especial. Tenemos a un excelente docente, coordinador de la Escuela Profesional de Derecho y excelente profesional, a quien tengo el gusto de presentar y conocer. Doctor, contar con su presencia el día de hoy. Bienvenido a nuestra sección, doctor Giovanni Ricalde de Villena, quien el día de hoy también nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que es regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Cualquier pregunta, consulta que quisiéramos hacer en relación a esta temática, invitamos a todos los presentes que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales, Zoom y plataformas que tiene nuestra universidad a que puedan realizar sus interrogantes. Nuevamente, doctor, como mencionábamos hace un momento, para mí es un honor poder contar con su presencia, que enaltece este evento y el día de hoy. Bienvenido, doctor Ricaldi. Muchas gracias, doctora Luisa Aguilar. En realidad, muy generosas sus palabras para este humilde servidor. Es verdad, el tema que vamos a tratar hoy día, el régimen patrimonial dentro de la sociedad conyugal, es un tema muy importante y es un tema que la colectividad tiene que saber y tiene que manejarlo. En principio vamos a señalar que el régimen patrimonial dentro del matrimonio es un sistema de normas, es un sistema de reglas que regula el tratamiento de los bienes de los cónyuges. Vamos a decir, en principio, para tener claro el tema, que dentro del régimen patrimonial del matrimonio existen dos regímenes patrimoniales, bastante conocidos. El más conocido es el de la sociedad de gananciales, ¿no es cierto? Cuyos bienes adquiridos durante la relación conyugal pertenecen a los dos, a la pareja, al cónyuge varón y a la cónyuge mujer, a la dama. Los bienes son de ambos. Y también existe otro régimen patrimonial, como bien se conoce, y es llamado separación de patrimonios, ¿sí? Esta separación de patrimonios tiene la característica de que cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, la administración y la disposición de sus bienes presentes y futuros. Vamos a indicar, por ejemplo, que para el tema del régimen de separación de patrimonios va a tener como requisito que va a tener plena vigencia siempre y cuando se inscriba en registros públicos, ¿no? Ahora, ¿para qué se hace un régimen de separación patrimonial? Cuando lo normal y natural es que cuando uno se casa, todo lo que adquiere es de los cónyuges, de la sociedad de gananciales, ¿no es cierto? Bueno, este régimen de separación patrimonial que dijimos entra en vigencia cuando se inscribe en registros públicos, en el registro personal de cada uno, evita, por ejemplo, que las deudas de su futuro cónyuge lo afecten, ¿no? Ya que éstas van a ser pagadas con los propios bienes del deudor sin afectar a los bienes del otro cónyuge, ¿no es cierto? Como lo establece el artículo 328 del Código Civil. Este régimen de separación de patrimonios se puede realizar antes de celebrarse el matrimonio civil de la pareja, una situación bastante importante, aunque también puede hacerse en sustitución después del matrimonio. Es muy conocido actualmente, ¿no?, que tenemos una gran cantidad de divorcios, ¿no? Las personas se casan y se van divorciando a veces prontamente, ¿no? Y acá se diferencia, pues, bastante en una relación de pareja, que una cosa es el amor y otra cosa es el patrimonio, ¿no? El dinero, los recursos, ¿no? Entonces, cuando existen algunas parejas así un poquito desconfiadas, ¿no?, que dicen, caramba,
mi pareja, mi novia, mi novio, ¿me querrá a mí o querrá mi patrimonio, ¿no? Mis bienes, ¿no? Bueno, pues para esas parejas que son un poquito desconfiadas, pues existe esta posibilidad de casarse bajo el régimen de separación de patrimonios. Y como dijimos, se puede hacer ex ante, antes del matrimonio, o ex post, después del matrimonio. ¿Cómo lo puedo realizar, doctor, antes del matrimonio? Porque sí, pues yo soy un poco desconfiado y tengo mucho patrimonio, ¿no? Tengo mis empresas, tengo muchas propiedades y voy a seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, esto va a involucrar también a mi cónyuge. Bueno, pues se puede hacer antes de la celebración del matrimonio una escritura pública ante un notario, ¿no es cierto?, en la cual se adopta, se llama escritura pública de adopción de régimen patrimonial de separación de bienes, ¿no? En esa escritura pública se le va a indicar al notario que ambas personas van a contraer nupcias en una fecha determinada y optan por el régimen patrimonial de separación de bienes. Se celebra este acto jurídico, esta escritura pública, y se inscribe en SUNAR, como dijimos, en el registro público, en el registro personal. Y va a tener plena vigencia a partir de la celebración del matrimonio, porque acuérdense que se está haciendo un acto jurídico ex ante. Antes del matrimonio se está haciendo la adopción del régimen patrimonial de separación de bienes. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa, doctor, si al momento de ya acercarse la fecha del matrimonio ya no me quiero casar, ¿no? Hemos desistido. Pues no pasa nada, no hay ningún problema, porque esta escritura pública, este acto jurídico, está condicionado a la celebración del matrimonio, ¿no es cierto? Va a entrar en plena vigencia, en vigor, con la celebración del matrimonio, ¿no es cierto? El aspecto matrimonial se va a realizar, se va a consolidar el acto jurídico, el vínculo de matrimonio, y más bien en el régimen patrimonial no se va a llevar la sociedad de gananciales, que es lo que le corresponde a cualquier matrimonio en general, sino más bien ellos van a tener sus bienes, como lo hemos dicho, de manera independiente, separada, gozando de la administración, de la disposición de sus bienes, de la propiedad de sus bienes, sin necesidad de contar con la autorización o participación del cónyuge. Pero decíamos que si ahora, doctor, yo ya me casé, ¿no? Pero quiero tener separación de bienes, ¿puedo hacerlo después de casado? Pues sí, también se puede. Se puede hacer una sustitución del régimen patrimonial. Tú te casaste, estás en sociedad gananciales. Todo lo que tú has comprado, todo lo que tú vas a comprar después de la celebración del matrimonio, de la partida de matrimonio, es de los dos. Pero quieres tener, por alguna situación, una separación de bienes, ¿no es cierto? Correcto, se realiza sin ningún problema, igual mediante un acto jurídico formal, una escritura pública, ¿no es cierto? Se acude de un abogado, el abogado prepara la minuta, hace una liquidación de las sociedades gananciales, porque acuérdate que cuando te has casado, ya estás en ese régimen, ¿no es cierto?, de sociedades gananciales, y si hay bienes que liquidar, se liquidan, ¿no? De repente la compra de un vehículo o la compra de una casa, en fin, si hubieran, se liquidan de manera proporcional, ¿no es cierto? Y a partir de la celebración de esta escritura pública de sustitución y su inscripción en registros públicos, ya estarías contando con un régimen patrimonial. Y si no hay ningún bien que declarar en la liquidación, pues mejor aún, igualmente, puedes dar paso de la sociedad de gananciales a la de separación de bienes. De tal forma que vemos que
estando ya casados, se puede también sustituir el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Esto es, digamos, un acto jurídico bastante utilizado a veces por las personas que manejan, pues, negocios, ¿no? Empresas, porque muy a menudo, pues, hacen inversiones, etcétera, o viajes, ¿no? Y necesitan, pues, la firma inmediata para celebrar ciertos eh, actos comerciales. Entonces, para no tener que estar involucrando la presencia de su cónyuge, al contar con el régimen patrimonial de separación de bienes, ellos hacen una disposición de sus bienes de manera inmediata, libre y directa, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Bien, hasta ahí espero que haya quedado un poco claro este tema que queremos tratar de ilustrarlo de la manera más sencilla, ¿no? Para toda nuestra colectividad. ¿Hay alguna pregunta de repente? Sí, Doctora Luisa? doctora, hay una pregunta que nos envían a través de las redes sociales y nos dicen si la herencia por parte de los padres también forma parte de los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio, dentro, según lo que usted nos ha explicado, dentro de la sociedad gananciales de gananciales. Muy bien, excelente pregunta. Miren, hemos dicho que la sociedad de gananciales es un régimen patrimonial que nace con el matrimonio, es decir, que se adquiere inmediatamente uno contrae nupcias. Ahí uno se encuentra dentro de la sociedad de gananciales. Pero pueden haber bienes propios, ¿no es cierto?, de cada cónyuge dentro de las sociedades gananciales. ¿Y cuáles se constituyen como bienes propios estando dentro de la sociedad gananciales? Por ejemplo, los que aporta el cónyuge al iniciar el régimen de sociedades gananciales. Es decir, yo me caso, pero he tenido un vehículo antes del matrimonio, ese es un bien todavía propio, ¿no es cierto?, que ingresa a la sociedad de gananciales, que va a ser utilizado de repente por los cónyuges. Pero como es un bien que se aporta al inicio del régimen de las sociedades gananciales, todavía se mantiene como un bien propio. ¿Qué va a determinar? ¿El antes o el después de la celebración del matrimonio? Todo lo que yo he traído al matrimonio antes todavía constituye un bien propio. ¿Qué más? Dice, también se van a considerar como bienes propios dentro del régimen de sociedades gananciales los que se adquiere durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella. Es decir, si yo con mis recursos económicos, con mis ahorros, he comprado un bien antes de la celebración del matrimonio, ese bien todavía se mantiene en esta condición de bien propio, ¿no es cierto? También, por ejemplo, cuando hay pagos económicos producto de la indemnización por accidentes o por seguros de vida, ¿no? A veces las personas reciben, ¿no?, una cantidad económica por indemnización de daños y perjuicios o de enfermedades, ¿no es cierto? Estas también son pagados a la sociedad de gananciales, pero constituyen también un bien propio que podría disponer libremente uno de los cónyuges. Los derechos de autor o los derechos de inventor, esos también no pertenecen a las sociedades gananciales, pertenecen al que los ha, a la persona que ha sido adjudicada con estos derechos de autor. Por ejemplo, los libros, los instrumentos, los útiles para el ejercicio de la profesión, no son de la sociedad conyugal, son bienes propios de cada cónyuge, ¿no? La renta vitalicia a título gratuito, eso también constituye un bien propio. Los vestidos, objetos de uso personal, ¿no? Dice la norma que también corresponde a un bien propio, ¿no? Los recuerdos de familia que uno recibe. Y también, como nos hacen la pregunta, las herencias, ojo, es un bien que se recibe a título gratuito.
O sea, es como que cuando uno recibe una donación, es un regalo, ¿no es cierto? Esos casos de la herencia también constituyen bienes propios dentro del el régimen de sociedades gananciales. Muy clara la explicación, doctor. Eso quiere decir que si hay deudas antes del matrimonio, corresponde solamente de manera individual a la persona, a la pareja, o en todo caso, sea el hombre o la mujer, le corresponde a quien ha adquirido esa deuda. Doctor, Correcto. Ese pasivo, Luisa, ese pasivo que la persona pueda tener antes de la celebración del matrimonio, también será satisfecho, será honrado solo con los bienes propios del cónyuge deudor. No va a ser satisfecha esa obligación con los bienes que se adquieran dentro de la sociedad ganancial. ujú. Doctor, ¿y qué pasaría si la herencia se da dentro del matrimonio? O sea, y de igual manera solamente le corresponde a quien está heredando, ¿no? Sí, la persona que recibe la herencia siendo ya casado, de igual forma, al haber recibido esta herencia a título gratuito, podría disponer de esos bienes sin la intervención de su cónyuge, porque esto no ha constituido un bien de las sociedades gananciales. Quiere decir que el esposo no ha participado económicamente para la adquisición de este bien que ingresa a dominio de su cónyuge. Mi papá falleció y me ha dejado una casa. Esa casa no la ha comprado mi cónyuge. Él no ha aportado nada. Es un bien que yo lo estoy recibiendo de mi sucesor, de mi padre, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo disponer de él libremente sin que yo casado con mi esposa, producto de nuestros recursos económicos, de nuestro trabajo, compramos una casa. Y yo quiero disponer esa casa, quiero vender esa casa. Si yo la vendo, pues podría cometer un acto nulo, porque ese bien tiene dos propietarios, que son los cónyuges, la esposa y el esposo. Si se hace la venta de un bien de la sociedad de gananciales, tienen que participar ambos cónyuges. Si no, estaría comprando un bien sin la calidad de copropietario, ¿no es cierto? Eso también es muy importante al momento de adquirir un mueble. Ver si la persona que está vendiendo tiene la calidad de casada o de soltera. A veces en el DNI, por un tema de actualización, dice soltero, ¿no? Y el que te vende, te lo vende sin ningún problema, tú no has investigado mucho sobre el vendedor y después te encuentras con una demanda de nulidad de acto jurídico, ¿no? Dicen, ese acto se ha celebrado de una manera nula, imperfecta, porque no ha participado el cónyuge. El cónyuge tiene su partida de nacimiento y demuestra de que ese bien se ha comprado dentro de la vigencia del matrimonio. Entonces nos encontramos en un grave problema. Y eso, doctor, se tendría que averiguar en la RENIEC, o sea, para saber, como usted bien dice, el DNI puede decir que estamos solteros o solteras, pero ¿dónde con exactitud se podría averiguar? ¿En la RENIEC? Sí, normalmente hay dos formas de poder verificar la titularidad del bien. En principio, en el registro de propiedad. Porque si yo voy a comprar un inmueble, debo de tener la diligencia, el cuidado necesario de ir a registros públicos y verificar quiénes aparecen como titulares del bien. Entonces, ahí me puede aparecer la sociedad conyugal. O de repente, puede aparecer solo uno de los cónyuges. En RENIEC también puedo verificar la condición del estado civil del que me está vendiendo, ¿no? Entonces, allí puedo identificar si la persona es soltera o es casada. Y si es casada, necesito obligatoriamente de la participación del cónyuge para que la venta se consolide sin ningún tipo de problema. A menos, perdona Luisa, a menos de que el vendedor me diga, ok, yo soy casado, pero tengo mi separación de patrimonios. Ok, puedes firmarlo tú, solamente sin la participación del cónyuge. Pero como dijimos, hay la exigencia de que esa separación de bienes esté inscrita en registros públicos. Entonces yo voy a tener que tomarme la precaución de ir a registros y verificar
que esa separación de bienes esté inscrita en el registro personal a nombre del vendedor. Entonces, de esa manera, él puede disponer libremente de ese bien sin ningún problema para la adquisición del inmueble, ¿no? Doctor, ¿y esto solamente sucede para las personas que están casadas por matrimonio civil? Correcto. Solamente el régimen patrimonial se entiende dentro del matrimonio. Cuando las personas conviven, no tienen todavía un reconocimiento de la ley para, digamos, la participación en el patrimonio económico, a menos de que los convivientes realicen un proceso judicial o un proceso notarial de reconocimiento de unión de hecho. A través de un proceso judicial ellos pueden adquirir, digamos, las mismas prerrogativas de las que gozan las personas que celebran el acto jurídico de matrimonio, ¿no? Ante una municipalidad, ante una autoridad. Solo en ese caso tienen la participación económica, pero los convivientes que no tienen esta condición de reconocimiento de unión de hecho, pues no tienen ningún tipo de sociedad, no tienen ningún tipo de participación mutua. Es como que ellos tuvieran pues sus bienes propios siempre, sus bienes independientes, ¿no? Ujú. Qué interesante, doctor. Doctor, nos comentaba usted hace un momento de que el régimen patrimonial de matrimonio puede darse en el caso de separación de matrimonios, que es una de los tipos o la clasificación, se puede dar antes del matrimonio y también durante el matrimonio. Ujú. Perdón, claro, durante el matrimonio. También podría ser la sociedad de gananciales de igual manera, digamos que antes del matrimonio se ha hecho la separación de patrimonios y ya de repente de casados deciden la pareja decir, no, pues ahora ya quiero estar con una sociedad de gananciales. ¿Se puede dar también, doctor? Sí, 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 se puede dar viceversa, ¿no? Uno puede ingresar al matrimonio con separación de bienes y después sustituirlo por el de sociedades gananciales. No habría ningún inconveniente, se puede regresar. Lo importante es que los cónyuges tengan claro en qué régimen se encuentran y cuál va a ser la finalidad de este régimen, ¿no? De tener las cosas en mancomunidad, es decir, tener las cosas en común, como si fuera una empresa, ¿no? Ambos son socios, 50-50, ¿no? En las sociedades gananciales no hay que yo compré la casa y tú no aportaste nada, pero dentro del matrimonio le corresponde el 50% sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, en las sociedades gananciales ambos van a ser socios mancomunados de todos los bienes, ¿no? Dijimos que se puede hacer antes del matrimonio o estando casados en las sociedades gananciales, sustituirlo por separación de bienes o viceversa también. No hay ningún inconveniente. Es bastante libre la elección del aspecto patrimonial. Lo más importante es señalar de que a veces cuando uno de los cónyuges le propone esta condición a la novia o a la esposa, piensan de que esto va a deteriorar el vínculo jurídico del matrimonio. Te quieres separar, quieres hacer separación de bienes, entonces ya no vamos a dormir juntos, tú vas a vivir por allá, yo voy a vivir por acá. El matrimonio se mantiene completamente vigente. El matrimonio no se está disolviendo. El matrimonio solo se disuelve por un acto jurídico que involucra el divorcio, ¿no es cierto? A través de una sentencia judicial, en un proceso, o por un mutuo disenso, ¿no? Porque las mismas partes quieren divorciarse. Pero eso es el tema del vínculo matrimonial. El tema del régimen patrimonial es una cosa muy aparte, que no, digamos, involucra una con la otra. Pueden ir separadas sin ningún problema. Creo que eso tiene que cambiar un poco esa idea, ¿no? Porque sí hemos escuchado y de seguro que ustedes también, doctor,
que ese es uno de los motivos. Dice, ah, bueno, desde el inicio ya me está diciendo que no quiere compartir todo lo que tiene. Y esa idea creo que es bueno que toda nuestra población local, regional y nacional conozcan, ¿no? Una cosa es el matrimonio, el vínculo, como usted bien lo señala, matrimonial, y otros son los bienes que se han adquirido o que se van a adquirir. Eso creo que se puede conversar también con la pareja, de acuerdo a cómo se va dando esa situación. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante tema. El día de hoy hemos hablado sobre los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Hemos conocido los dos tipos de regímenes, que es la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a través de las redes sociales. Asimismo, reiterar las gracias, doctor Giovanni Ricalde, por excelente ponencia y también por aclarar todas las dudas en relación a este tema que, como hemos señalado, pues se va presentando, ¿no? Y justamente en los últimos tiempos es donde se está dando a conocer más, y creo que ahora nuestra población ya va conociendo más sobre ello, y sobre todo teniendo una idea bien clara de qué significa y cómo se puede desarrollar con nuestra pareja o con las personas con quien vamos a contraer matrimonio. Nuevamente, doctor, reiterar las gracias a todo el público, invitarlos para que el siguiente viernes nos acompañen a través del consultorio jurídico online, y que este es promovido por la Escuela Profesional de Derecho y por el área y la sección de proyección social. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Luisa. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.